Con esta descripción de ambiente está todo pronto ya para comenzar esta tertulia de este lunes 22 de febrero de 2021, cuando vamos con los saludos a quienes ustedes escuchaban recién, al vecino. Empiezo por el vecino, Martín. Bueno, ¿cómo andas, Martín? Buen día, Romina. Buen día a todos. Santiago Gutiérrez, desde Maldonado. ¿Cómo andas, Santiago? Buen día, Romina. Buen día, Gabriel y Martín. Una sola cosa antes de arrancar. La próxima vez que hablemos de la carne sintética me invitan, ¿tá? Ah, bueno, se anota el ingeniero agrónomo. Tenemos cantidad de material, me parece, para compartir y seguir ampliando este debate que se dio hoy, ¿no? Tomo nota entonces y te apunto ya en la lista de oradores, ¿te parece? Perfecto. Y Gabriel Mazarovich desde Ciudad de Guatemala. Gabriel, ¿cómo andás? Buen día, buenas madrugadas para vos. ¿Cuánto tenemos de diferencia horaria? 3 horas. 3 horas. Así que si habrás madrugado, gracias dobles, sí, entonces. Sí. Recién está saliendo amaneciendo. Vamos al primer tema que tenemos previsto en la agenda de hoy. La semana pasada, el presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto que extiende por otros 30 días la prohibición de reuniones masivas y aglomeraciones como parte de la emergencia sanitaria que todavía rige por la pandemia. En los últimos 60 días, el Poder Ejecutivo se valió de la Ley 19.932, que reglamentó el artículo 38 de la Constitución, la cual permite suspender aglomeraciones de personas que generaran un notorio riesgo sanitario. Esta ley, que limitó el derecho de reunión, puede continuar un mes más, por única vez y mediante decreto. Y ahí está la novedad, ¿no? Y el texto de ese decreto, que se conoció en los últimos días, señala que si bien no se han alcanzado las cifras proyectadas por los científicos expertos y que motivaron la adopción de las referidas medidas restrictivas, se verifica que aún no se ha logrado disminuir ni mantener el índice de positividad en todos los departamentos del país. Por tal motivo, plantea el Poder Ejecutivo que resulta imprescindible prorrogar la limitación legal por razones de salud pública del derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución y la suspensión de las aglomeraciones a los efectos de tutelar la salud colectiva. Bueno, ¿quién quiere empezar? A ver, ¿se lo veían venir? ¿Les parece lógico que con este panorama se extienda esta limitación del derecho de reunión? ¿Lo sorprendió? A ver, ¿con quién arrancamos? Santiago estaba pidiendo. Santiago, dale. Me parece que tenemos que tener en cuenta siempre el contexto en que hacen estas cosas. Primero, lo necesario decir es que a mí ninguna limitación de ninguna libertad me gusta, en ningún aspecto. Pero, yendo al propio artículo 38 de la Constitución, que lo cito, dice: queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley, y solamente cuando se oponga a la salud, la seguridad y el orden público. Obviamente después acá hay un mundo de interpretaciones que se pueden hacer. Tenemos que partir también del contexto en el que, a partir del cual se elabora el decreto. El decreto es el que se repite, no, sino la ley, en el que se estaba generando una situación de complicación por parte de las autoridades para disolver algunas aglomeraciones, término que se usa hoy en día, en las calles, sobre todo porque el hogar es un sagrado inviolable. Obviamente es muy difícil definir aglomeración porque en un cuarto de 2x2 capaz 4 personas están aglomeradas y 100 personas en la calle capaz no están aglomeradas. Entonces la propia definición lo hace muy difícil. Creo que por suerte, salvo contadas excepciones, como todas las cosas que involucran funcionarios y humanos, no ha habido grandes desmanes. Hay que entender también que estamos en una época del año que por el clima, por las vacaciones que se toman en distintos momentos, sobre todo los jóvenes tienden a juntarse en lugares. Ha habido no sé qué cantidad de fiestas clandestinas, lo digo con suma propiedad, se podrán imaginar. Entonces me parece lamentabilísimamente, a pesar de que no existe la palabra, necesario. ¿Por qué? Porque además estamos ahí, está ahí la luz al final del túnel. Creo que es una medida de las más extremas que ha tomado el gobierno, pero con sumo pesar, por supuesto, pero lamentablemente no hemos resuelto la cuestión de las aglomeraciones de otra manera, porque la gente joven tiene ese tipo tenemos
ese tipo de comportamientos, a veces de rebelarnos contra la autoridad, etcétera, etcétera. Yo me imagino, yo tengo 26 años, me imagino teniendo 18 o 20 años de vacaciones sin poder juntarme con mis amigos y me resulta obviamente muy difícil. Ahora estoy un poco más grande, tengo otras responsabilidades, también lo entiendo, pero la situación país exige, lamentablemente, 4 o 5 grados más de responsabilidad. Gabriel, Martín, ¿cómo ven ustedes esta extensión a partir del decreto, esta extensión de la limitación del derecho de reunión y estos primeros comentarios que hacía Santiago? A ver ahí. ¿Quién va? ¿Gabriel? Dale vos. Gabriel. Dale. Ahí está, ahora sí. Bueno, primero me causa mucha gracia ver a Santiago decir ahora que tengo 26 años, ¿no? Gloriosos 26 años. Con Martín menos, yo soy el más viejito de la mesa, pero para pensar en 18 tenemos que pensar bastante para atrás. Igual es glorioso. Sí. Pero realmente es una reflexión que yo entiendo a Martín, y yo con Martín estoy con Santiago estoy de acuerdo. O sea, no tenemos diferencias. Lo que creo es que aquí hay un debate que me parece que es bueno tener. Lo tuvimos cuando se votó esto, o sea, creo que es más o menos lo mismo. El debate no ha cambiado sustantivamente. ¿Es necesario reducir la movilidad social? Sí, es necesario. Fue necesario en toda la pandemia, lo es hoy, sin ningún lugar a dudas. ¿Cuáles son los problemas de esto y cuáles son las experiencias de esto? Por ejemplo, yo creo que es muy polémico que se entienda que se tiene que limitar el derecho de reunión en la Constitución para atender una fiesta clandestina. Me parece que las autoridades tenían todas las herramientas del mundo para hacerlo sin necesidad de dar esta señal. O sea, una fiesta clandestina no es un ejercicio de la libertad de reunión, ¿no? En ningún lugar del planeta. Y efectivamente lo hay, pero digo, esas son discusiones y polémicas y matices interesantes. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en Uruguay, los grandes núcleos de contagio no se han dado en aglomeraciones, se han dado básicamente y se siguen dando en cuestiones intrafamiliares. Por ejemplo, hay más de un 60% de inspecciones de trabajo realizadas, que además fueron pocas, deberían ser más, en las cuales se determinó que las empresas en el trabajo no respetaban los protocolos sanitarios. Ahora surgió, por ejemplo, un foco en la cárcel de Canelones, de 100 y pico de contagios, ¿no? Y no tiene nada que ver eso con el derecho de reunión, ni con la limitación del derecho de reunión. Entonces me parece que hay una diferencia allí en el mensaje que se quiere dar, en la dificultad y en la discrepancia de por qué. Inclusive en los discursos públicos, porque por ejemplo hay columnas de prensa, una última de Danilo Arbilla y otras más, que cuando hablan de esto, hablan del movimiento sindical y dicen que el movimiento sindical es irresponsable por anunciar conflictividad, cuando en realidad las protestas públicas que se han generado en general, que han sido muchas, han tratado de cuidar con mucha responsabilidad las cuestiones de los protocolos sanitarios. Y termino. Y además, lo que complica más todavía la discusión es las señales contradictorias. Porque vos votás una ley para limitar un derecho constitucional, pero ampliás el horario de funcionamiento de los restaurantes y de los boliches. Entonces, me parece que, y además mantenés la actividad económica, está bien, yo creo que es una discusión interesante de dar, pero me parece que hay señales contradictorias y que se le da demasiado énfasis a una cosa con un discurso político que nada tiene que ver con la salud, cuando en realidad los problemas de contagio, ahora estaba leyendo de la situación de Durazno y lo que decía el director de salud de Durazno, de cómo se están dando los contagios en Durazno, y no tienen que ver con aglomeración. Entonces, que ahora volvió con el rojo. Entonces me parece que no atiende al centro central, valga la redundancia, de cómo se están dando los contagios, y esta
discusión se da en el marco de un discurso político y de un cuestionamiento que no tiene que ver con lo que acaba de decir Santiago, con lo que yo estoy de acuerdo. Es otra el planteo que se está haciendo. A ver, Martín, ¿vos cómo la ves? A ver, yo creo que está bueno tratar el tema porque cuando se aprobó esta medida fue muy discutida y hoy tenemos ya, diríamos, qué sucedió. O sea, ya sabemos qué fue lo que sucedió durante estos días donde esta ley estuvo vigente. Entonces, iría de punto por punto. Primero, la primera discusión sobre la complejidad de determinar qué es aglomeración y qué no es aglomeración quedó zanjado. O sea, está claro que esta ley se aplica cuando la aglomeración es manifiesta y notorio y nadie ha dudado que se ha utilizado para disolver reuniones o para disolver acciones sindicales o acciones sociales. Está claro que la policía ha actuado para disolver de manera pacífica cosas que evidentemente estaban por fuera de lo que ha sido en este momento. Primer dato concreto. Segundo dato concreto, que la policía iba a avasallar o que iba a tener una actitud avasallante en base a esta norma. No sucedió. La policía, es más, creo que se está cuidando al máximo se está cuidando de actuar de manera con precaución, progresivamente, para no tener ningún tipo de problema. O sea, no hubo una utilización, digamos, de la policía de esta herramienta para otros fines. Eso no sucedió. Tercero, hay un relato que se intenta instalar que esta ley se aplica según el barrio o según la zona geográfica. Eso lo he escuchado en varios. Es absolutamente falso, pero absolutamente falso. Y para poner ejemplos concretos, en Punta del Este, que es un lugar obviamente donde va, si queremos, las personas de mayor poder adquisitivo, en la principal avenida gastronómica, donde había aglomeración, cayó la policía, cayó todo el mundo y a disolver, y han diríamos, disuelto fiestas o bailes con todos autos de alta gama estacionados afuera. O sea, es absolutamente falso eso y diría que nuestro principal balneario, Punta del Este, es la prueba que ha habido un montón de acciones de la policía para disolver aglomeraciones absolutamente indebidas. Dicho todo esto, que me parece que es lo que pasó, creo que en el final yo no le doy, en este caso, tanta importancia. ¿En qué sentido? Creo que estoy totalmente de acuerdo con Gabriel en esto otro, en que el centro de los contagios o el centro de lo problemático no estaba aquí. ¿Bien? Lo que es esto, creo que es una medida, es una medida principalmente simbólica, que después se lleva a la acción en ocasiones puntuales para que no se dé esa sensación que vale todo y que estamos en la normalidad. Para que no estemos viendo que hay fiestas y que la gente se reúne y que estamos en normalidad. Y debo decir algo que tiene que ver con esto y con las aglomeraciones y con las medidas. El sacrificio que ha hecho, en particular la sociedad montevideana, y en particular ciertos grupos con el carnaval, es enorme. Es gigantesco el sacrificio que se ha hecho desde el punto de vista económico, cultural y social con el carnaval. Y eso es una medida que yo creo que se las debemos, o sea, como sociedad y comunidad, se las debemos agradecer a todos los involucrados. Porque, y tiene que ver con todo esto, porque el carnaval mueve miles de personas, desde todo punto de vista, y realmente creo que eso es un sacrificio que se debe reconocer, y eso se ha, digamos, disuelto por medida de la Intendencia, obviamente, de Montevideo, pero también porque todos los partícipes así y lo han aceptado. ¿Y por qué lo pongo y lo remarco especialmente? Porque el carnaval está asociado en términos generales, yo no creo que sea así de manera absoluta, pero sí en términos generales, a la izquierda y a lo que es hoy y la oposición. Y realmente creo que el comportamiento y el aporte que han hecho al control de la pandemia, o sea, el aporte de la suspensión del carnaval al control de la pandemia es enorme.
Me va a interesar escuchar a Gabriel con respecto a esto que decía Martín, ¿no? De la utilización, de si él también considera que no sea mal empleado entonces esta herramienta, ¿no? Pero un apunte también, quizás para introducir en esta segunda vuelta, me interesa también lo que consideren respecto a hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esta extensión de la vigencia de esta norma, de esta limitación del derecho de reunión hasta el 19 de marzo, implica que el Poder Ejecutivo queda habilitado a disolver la eventual manifestación del 8 de marzo, tradicionalmente, ¿no? Del Día de la Mujer, que congrega a, como sabemos, cientos de miles de mujeres. Digo porque había quienes nos decían, bueno, a ver, directo, vamos a los bifes, a ver, decía un oyente, ¿8 de marzo sí o no? En España, recuerdan, fue un desastre en 2020, ¿verdad? Sobre eso, ¿tienen algún apunte para hacer? Gabriel, ¿querés empezar vos con algún comentario respecto a esto que decía Martín? ¿Vos también considerás que no se empleó mal o tenés discrepancias en eso? Creo, leía la cantidad de procedimientos que se hicieron y vuelvo a decir, yo creo que es altamente debatible si para suspender concentraciones de fiestas clandestinas o en las playas se precisaba hablar de la limitación del derecho a reunión. Yo la verdad que sinceramente creo que no. No soy constitucionalista ni nada, pero no creo que ningún constitucionalista estuviera pensando en una fiesta de carnaval cuando hablaba del derecho a reunión. Y me parece que yo no tengo elementos hoy, me gusta, además respeto mucho las opiniones de Martín, digo, y además me parece que no ayuda a dar manija en esto. Ahora me llegaban mensajes, ¿cómo sí? Yo creo que hay que decirlo con todas las letras. ¿Es necesario restringir la movilidad social? Sí, es necesario. Claro que sí. No, todavía estamos muy lejos de salir de esta situación, de riesgo sanitario, de riesgo de salud, etc. Yo insisto en dos puntos. Uno, me preocupan los mensajes contradictorios. Me preocupa que en realidad se discuta sobre todo esto, cuando en realidad los vectores de contagio en el Uruguay no son por aglomeraciones, porque entre otras cosas, lo del carnaval que dice Martín es exactamente así. Hay un sacrificio enorme de miles de personas que además en general hacían sus ingresos del año ahí, además del tema cultural, muchos, no solo los que salen en los conjuntos, ¿no? Se mueven un montón de cosas ahí. Y creo que ha sido una medida razonable y justa y que había que tenerla, además muy debatida en ámbitos de todo tipo y color. Y creo que está muy bien. Yo lo que digo es que ahora tenemos lo del 8 de marzo y tenemos otras cosas más. Ahora el miércoles hay una movilización del Zunca a nivel nacional. Uh-huh. Tomando todas las medidas de precaución sanitaria, como se ha hecho. Por eso digo que ha sido injusta la discusión. Porque, por ejemplo, el 1 de mayo del año pasado se tomaron medidas, no se hizo la concentración del 1 de mayo. Fue muy grande. El 20 de mayo del año pasado se hizo lo que se hizo, no se hizo la concentración gigante todos los 20 de mayo, y se hizo en las casas, y se hizo con otro tipo de cosas, fue gigantesca y se cubrió de otra manera. No hubo ninguna necesidad de la limitación de reunión en ese plan. Entonces, lo que creo que lo deseable es que esto sea así en general, porque además ahora van a haber ejercicios del derecho a reunión, sí, y no del carnaval y porque vienen otros problemas. Viene el inicio, porque por ejemplo, planteamos esto, pero a la vez tenemos el inicio de clases. Tenemos el retomo de un montón de miles de trabajadores en un montón de lados, donde se está peleando porque se mantengan y no se relajen los protocolos, porque ahí se están dando los contagios. Y en general, si hay problemas, hay protestas. Yo lo que espero, y creo que no vale la pena hacer predicciones, sino ver lo que ocurre de verdad, es que ahora que se va a ejercitar el derecho de reunión de verdad, que no es bailar y tomar vino escondido, vamos a ver qué ocurre. Esa es la discusión. Y esperemos, porque ha habido mucha madurez del lado del ejercicio del derecho a reunión en general, que siga siendo así, porque es lo deseable para todos, ¿no? Nadie desea
Yo nunca fui de los que predican que cuanto peor, mejor. No, cuanto peor, peor. Entonces, me parece que la verdad es que efectivamente eso es lo deseable. Y ahí vienen los desafíos. Pero en el caso concretamente de 8M, del 8 de marzo. Termina con, el 8 de marzo. Yo creo que los distintos movimientos feministas han demostrado enorme madurez también y van a hacer la movilización que hay que hacer de las maneras que lo encuentren, y está bien, y van a cuidarse. Yo no tengo duda de eso. Pero vuelvo a decir, hay muchas cosas antes del 8 de marzo. La primera es el miércoles. Sí. Y hay muchas más. Bien. Santiago, vamos contigo. Bien, dos cosas. La primera, entiendo perfecto lo que dice Gabriel. Yo tampoco soy constitucionalista, la verdad no sé si la medida jurídica aplicaba o no aplicaba para estos casos puntuales. Creo sí que la inmensa mayoría de los contagios son intrafamiliares, y obviamente si un gurí sale y se encuentra con otro, después pasa a ser un contacto intrafamiliar y ahí arrancan los problemas. Creo que por ahí y por el elemento señal que decía Martín va la cosa. Respecto a lo siguiente, las movilizaciones que podemos tener en agenda, entre comillas, para el futuro inmediato, lo que me parece fundamental primero respecto al 8 de marzo es que las únicas y las mejores, y lamentablemente hoy en la mesa somos todos hombres, así que me voy a limitar a decir esto, para resolver la problemática en el contexto que estamos y con lo que dije anteriormente de que tenemos que tener 4 o 5 grados más de responsabilidad, las únicas para resolver cómo manifestarse son las mujeres. Nadie les tiene que decir cómo se tienen que manifestar. Creo sí que seguro tienen la madurez y la responsabilidad suficiente para dialogar con el Ejecutivo o con quien crean pertinente para hacer la manifestación acorde al contexto. Lo mismo con la manifestación que hay el miércoles y con todas las que puedan surgir a lo largo del año mientras estemos en emergencia sanitaria. En emergencia sanitaria está Santiago, está Martín, está Gabriel, está Andrea, estamos todos, los que trabajan, los que se quedaron sin laburo, todos. Entonces, como decía Gabriel también, cuanto peor, peor. ¿Tá? Entonces, si esta situación, por manifestarse, que lo creo no solo válido, sino necesario para la salud democrática del país, se nos va de las manos, que es un poquito de responsabilidad de todos, como toda la sociedad, lo único que a veces nos encanta echarle la culpa de todo al gobierno o al Estado, la manifestación pierde su valor intrínseco propio, se vacía a sí misma. La manifestación válida hoy en día es la que respeta la situación del país, como siempre, con su reclamo válido, con su fundamento válido, con su forma válida. Pero hoy todos los uruguayos y las uruguayas tenemos que ser mucho más imaginativos y tener un poco más de iniciativa, para manifestarnos en este ámbito. ¿Cómo fue el 20 de mayo pasado? Que no hubo las 300.000 almas que hay en la calle siempre, caminando en silencio, pero hubo una manifestación en redes y en la televisión brutal, que también llegó quizás de otra manera. Estás hablando del día de los desaparecidos, de verdad, de la marcha del silencio. Que como recordemos, también se hicieron pancartas, ¿verdad? Exacto. Se manifestaron en redes con distintas cosas. Se invitó a la gente a sumarse de esa forma. Que además, por otro lado, permite sumarse de alguna forma un poco más espiritual, en esto de comunidad espiritual de Uruguay, a las manifestaciones de aquellos que están lejos. Que me parece también un lado positivo, como me gusta ver a mí las cosas. Martín, cerramos contigo. Dale. Si me permiten los compañeros y Romina, me gustaría hacer un paréntesis sobre algo que dijo Santiago, y realmente es un tema que me revela absolutamente. Me revela absolutamente. Y disculpe, yo generalmente no hago, o sea, no quería introducir este tema, pero Santiago lo dijo de una manera que me reveló absolutamente. ¿Bien o mal? A ver. Mal. No. Mal. Porque das como un hecho pacíficamente aceptado y políticamente correcto, ¿tá? Que los varones no tenemos derecho a opinar sobre ciertas cosas. ¿Tá? Sí, ¿tá? Yo he visto por todos lados que los varones no podemos opinar sobre si la marcha del 8M se hace o no se hace.
O sea, en un régimen casi que de apartheid, donde las mujeres definen determinados temas, los varones nos podemos meter y no podemos opinar. O sea, no podemos opinar. He visto alegatos salvajes en redes sociales de gente inteligente, lo cual es lo que me preocupa más, dando como un hecho natural que los varones no podemos opinar sobre ciertos temas de mujeres. ¿Saben qué? A las mujeres, cuando no tenían derecho a votar, les decían que no podían opinar también. ¿Ah? Entonces yo creo que la lucha del feminismo es algo que la lucha por la equidad es algo que se debe luchar. Creo que las mujeres tienen un hándicap muy complicado en la sociedad, que parten de abajo, pero ningún remedio o ninguna solución va a estar porque los varones no tenemos derechos a opinar sobre ciertos temas y no nos tenemos que meter. ¿Tá? Es un tema que me revela absolutamente, porque además está instalado como algo normal, natural, y que nos tenemos que callar. ¿Tá? Entonces, la marcha del 8M afecta a la salud pública, afecta a toda la sociedad, ¿tá? Por lo cual los varones también tenemos derechos a opinar, y ellas también, por supuesto. Y todos opinamos. No, era solo eso. Mira, cerramos el paréntesis de Martín, ahora le damos la palabra a Santiago, pero la discusión se fue por este lado que es interesante porque era de lo que estaba empezando a aparecer. Beatriz ponía, por ejemplo, una de las oyentes ponía, lo inapropiado es preguntar a hombres sobre una marcha de reivindicaciones de derechos de las mujeres. Exacto. A ver. Imagínense si cuando la ley de derechos civiles de las mujeres se aprobó, se hubiera pensado de esa manera. O sea, es increíble que no tengamos la capacidad de pensar como sociedad y como comunidad. O sea, ese tema de barra bravas, de hinchadas, estos temas no son para los varones. No opinen. No es lo que quise decir para nada. Santiago, Martín, dale. comparto lo que vos decís. A lo que voy es que los hombres, lamentablemente, muchas veces tenemos la tendencia, más que opinar, a indicar lo que deberían o tienen que hacer. Con manifestaciones que esa, puntual, la del 8 de marzo, no es nuestra. Yo no dije que no podemos opinar. Yo no dije, lo que estoy diciendo es, no le digamos a las mujeres cómo se tienen que manifestar porque ellas lo pueden resolver perfectamente. Estás diciendo lo que yo estoy absolutamente en contra, o sea que me parece bueno, o sea, no estamos de acuerdo. Perfecto. Aunque parezca pero en este país todos podemos opinar de todo, respetando, obviamente, hasta el límite de la libertad y del respeto. Lo que yo creo... Yo no le indico a ninguna mujer nada de lo que tiene que hacer. Pero no te lo dije a vos, Martín. Lo que digo es, tengamos cuidado porque muchas veces, por más que no sea la intención, lo hacemos. Nada más. Yo no lo hago. O sea, lo podrán hacer algunos varones. El hombre en general. No es con Martín. No existe el hombre en general. ¿Ah? ¿Cómo no? Algunos varones podrán actuar de esa manera. No me doy por aludido. Perfecto, pero no era para que salude a nadie. Está clarísimo. A ver, Gabriel, ¿quiere un apunte sobre esto, Gabriel? Antes de dejar a Martín terminar después su exposición final sobre lo otro, lo que veníamos conversando desde el principio. Dale. Sí. Yo creo que es un tema muy interesante que se debate manifiestamente hacia el 8 de marzo. Creo que también hablar del feminismo como una cosa homogénea tampoco ayuda. O sea, hay múltiples maneras de adherir a esa reivindicación real. Pero lo que sí creo es que hay, independientemente de que todo el mundo puede opinar, y sin duda, hay primero una sensibilidad muy grande sobre esto en miles de mujeres en el Uruguay desde distintas perspectivas, y además quien organiza, yo por eso estoy de acuerdo con Santiago, quien organiza el 8 de marzo es el movimiento feminista, es las distintas expresiones de organizaciones de las mujeres, como quien organiza el 1 de mayo son los trabajadores. Y también he tenido que debatir en este espacio cuando me dicen, uno que era empresario me dice, yo no me siento representado el 1 de mayo, y seguro, yo tampoco me siento representado en la asociación rural, en la Expo Prado. Siempre te metés con la asociación rural. Yo lo que digo es que hay que respetar la autonomía de las organizaciones que representan esos hechos y que se organizan, y que es eso lo que decía Santiago. También entiendo la polémica de Martín y creo que es una polémica en la que no estamos hoy, y en todo, no creo que Santiago haya dicho eso, Martín, de verdad. Te entiendo lo que vos planteás y es un debate súper interesante y seguro sería mucho más encendido si estuviera Pablo Carrasco hoy aquí. Dejémoslo, este debate queda pendiente ahí para dentro de unos días.
¿Les parece? Porque tenemos todavía... No tengo la más mínima duda. Ahí se pone con bueno. Teresa, con Karina, con Ana Laura. Bueno, dejémoslo anotado ya para dentro de unos días porque tenemos todavía tiempo para el 8 de marzo. Retomemos ahora para terminar con Martín, que había hecho ese paréntesis que dio a esta discusión ahora sobre el 8M, ¿no? Y las consideraciones de Santiago. Absolutamente de acuerdo con Gabriel respecto al respeto a las organizaciones que son quienes están a cargo de esto. Es así, es como eso. El otro es un tema de fondo y conceptual y general. Pero obviamente que tiene una organización que seguramente hará lo que crea necesario, y en mi entender, y en mi opinión, al igual que el PIT-CNT siempre se ha mostrado de manera muy precavida y con mucha responsabilidad, la organización de mujeres que organiza esta manifestación tiene que hacer lo mismo. No podemos tener una manifestación que sea como la de todos los años. Por supuesto que ya tenemos varios mensajes con opciones alternativas para la movilización del 8M, a partir de lo que decía Santiago, de la experiencia que fue lo de la Marcha del Silencio. También hay quienes insisten en apelar a la tecnología para el 8M o para las demás movilizaciones que se vengan, tal como decía Gabriel, ¿no? No solo esa, hay otras antes incluso en agenda y bueno. Vamos a volver entonces sobre este tema, pero queda por ahí planteado por lo menos este primer abordaje a partir de esta novedad de este decreto ampliando por 30 días más la limitación del derecho de reunión.